Hoy, miércoles 21 de octubre de 2009, estamos en la Escuela Bort entrevistando a Elsa Sheff. Entrevistadores: Lucía Dana, Magalí Faerberger, Fernando Kremberg, Avi Feldstein, Jaya Gatés y filmador Ariel Pasijov. Para comenzar, ¿podría presentarse? Como no, mi nombre es Elsa Gladys Sheff, nací en Villa Domínguez, Entre Ríos, el 15 de julio de 1943. Por ahora no oculto la edad. Y en relatos que estudié en la primaria en distintas colonias. Colonia Leven, Colonia Jurado, después en Villa Domínguez, después pasé a Concepción del Uruguay, donde hice parte de la primaria, final de la primaria, secundario y parte del profesorado secundario. Y después lo terminé acá en el Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González. ¿En qué año volvió de Uruguay? De Concepción del Uruguay en el año 62. Más o menos volví de Concepción del Uruguay. Yo me recibí en el año 60 y ahora vengo de un encuentro con mis ex compañeros porque el año que viene cumplimos 50 años de recibidos, así que viajé a Concepción del Uruguay. Estamos organizando un crucero de viaje de egresados, de 50 años de egresados. Y estamos desparramados por todos lados, nos estamos encontrando ahora, por suerte. Háblenos de su familia, ¿cómo está compuesta su familia? Bueno, en este momento mi familia es muy chiquita. Es decir, tengo mi sobrina casada con 2 hijos. Yo no me casé, tuve pareja sí, pero no me casé. Mi mamá hace 2 años que falleció, mi papá ya hace mucho más tiempo, en el 91 falleció mi papá. También docente, yo soy 5ª generación de docente, mi sobrina es 6ª generación de docente. Te puedo hablar de mis antepasados, que pienso que es lo que más les puede interesar a ustedes. Mis abuelos paternos, mi abuela paterna es Luisa Heller, de apellido. Ella nació con una hermana melliza en un barco viniendo a la Argentina. Por eso a mi abuela la anotaron como argentina y a la otra melliza como brasilera, porque estaba en aguas jurisdiccionales, no sé cómo fue, pero una es argentina y la otra es brasilera con 10 minutos de diferencia de nacimiento. Mi abuelo paterno nació en Lituania. Yo de la historia de la familia de mi papá conozco poco porque ellos se arraigaron mucho, se acriollaron enseguida. Mi abuelo vino muy chico, mi abuela prácticamente nació acá, se crió ya en la colonia. Ella se recibió de maestra, trabajó como maestra también en Villa Domínguez, pero le gustaba más todo lo que era teatro. Ella armaba obras de teatro ahí en el Salón de Cultura. De la familia de mi mamá sí tengo muchos datos porque aparte era una familia mucho más grande. Mis abuelos eran de Besarabia. Ellos vinieron en la época de los pogroms, es decir, ellos vinieron anterior a la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo llegó en el año 1891 más o menos. Ya llegó con su señora, con 2 hijos y con la suegra y un sobrino, hijo de un hermano de mi abuela, que fueron matados en el pogrom. Entonces la abuela de mi mamá, o sea, vino con ese nieto y mi abuelo trajo toda esa parte de la familia. Después todos los 8 demás nacieron ya acá en Villa Domínguez. Mi abuela era muy religiosa, mi abuelo no. Mi abuelo se dedicó a sastre, trabajó hacía trajes para gente muy importante de Buenos Aires. Ustedes no los van a conocer, pero era el señor Canales, los famosos bizcochos Canales que existían en mi infancia. Mi abuelo le hacía el señor Canales de los trajes, tenía el maniquí con el nombre Canales. Eso se perdió por... Eso les voy a contar luego. Le hacía los trajes el señor Picardo, ese sí conocen de nobleza Picardo, le hacía a él los trajes. Y después tenía varios médicos de acá, también famosos, que les hacía los trajes. Creo que también había un expresidente, pero mi mamá no estaba segura de eso. Mi abuela era
muy religiosa. Es decir, cuando nosotros vivíamos en la colonia, los viernes obligatoriamente teníamos que ir a la casa, porque el Shabbat se hacía. Ella tenía un horno, se había hecho hacer un horno de la tierra, de bajo tierra. Y ella los viernes a la mañana ya ponía a cocinar con fuego abajo y fuego arriba, que nosotros teníamos que ayudar con el carbón, a pasar con la palita, para el carbón y los leños, para mantener la comida, que se vaya haciendo para no cocinar el sábado. Y los nietos los dedicábamos a robarle de los tarros los bizcochos y los bollos que ella hacía para el sábado, porque era toda una fiesta. Ahí se encontraban, la mayoría de las hijas vivían ahí con sus hijos, o sea, los primos, nos encontrábamos todos, y también hacíamos nuestras travesuras, ¿no? ¿Saben en qué condiciones realizaron el viaje y por qué eligieron la Argentina? Mira, ¿por qué eligieron la Argentina? Fue un destino al barco que los metieron, porque a mi abuelo lo separaron del hermano. Hay un hermano de él que nunca lo encontró porque fue en un barco para Inglaterra. Él lo buscó mucho, incluso viajó mi abuelo a Inglaterra para buscarlo al hermano, porque quería compartir este sobrino que tenía él acá, que suponía que ese hermano que no tenía hijos lo hubiera querido. No era que mi abuelo se lo quería sacar de encima, al contrario, fue el mejor hijo que tuvo mi abuelo. Pero buscó a ese hermano. El destino de separarlo fue por una cuestión de inmigración ahí, que los mandaron a ellos. Tenían que haber ido todos a Inglaterra, pero los separaron y a estos los mandaron a Argentina. Mi abuelo eligió Argentina porque podía haber elegido Bolivia también, pero él eligió Argentina, porque dijo que en esa época ya se estaba abriendo para la inmigración, y que un país que se abre a la inmigración es un país que está preparado para recibir gente y adaptarla a su país. ¿Cuál era tu otra pregunta? ¿En qué condiciones viajaron? Viajaron en buenas condiciones, porque por ejemplo yo tengo en mi casa el somovar que trajeron de Rusia. Ustedes saben lo que es un somovar, es enorme, pero no trajo uno. Como venían tres, trajo tres, para cada uno de los hijos que trajo, y para el sobrino que traía también trajo tres somovar. Yo tengo uno, otro tiene mi prima, la hija de este hermano de mi mamá, medio hermano, y el otro lo vendido, regalado, mis primos, no sé qué habrán hecho. Después tengo los candelabros que trajeron también. Mi abuela tenía sus candelabros para cada festividad. Tenía los candelabros de Shabbat, el de Pesach, el de Rosh Hashanah, el de Kippur. Yo tengo unos que todos quieren, eso es una anécdota de familia, todos dicen que cuando huían de Rusia fundían el oro que tenían y lo transformaban en algún adorno cubierto de bronce, de cobre. Si ustedes vieran los candelabros que tengo yo, son enormes así, cada uno pesa 1,5 kilos. Entonces todos me dicen abrilo porque solo está lleno de oro, pero para mí tiene más valor la otra parte. O sea que por ahí tengo en mi casa una millonada de pesos a como está el oro ahora, pero no me interesa. Y después tengo otros, tengo el candelabro de Pesach de mi abuela, ¿no? Lo que se perdió era la Hanukkah, eso sí se perdió, eso sabemos que la robaron y bueno, se perdió. Esas expectativas que tenía su familia al ser un país que se abría a la inmigración, la Argentina, ¿finalmente se cumplieron o...? Sí, se cumplieron, para ellos sí se cumplieron, porque mi abuelo pudo instalarse ahí en Villa Domínguez, pudo tener su sastrería, tenía, calculá que eran 8 hermanos y cada uno tenía su máquina de coser heredada de la sastrería de mi abuelo, más otras que regaló. Hace muchos años acá en Or tuvo un administrador, Bernardino Goldenberg, que ahora está a cargo del Keren Kayemet para Sudamérica. Él era uno de los que trabajaban en la sastrería de mi abuelo. Y también él se llevó una máquina, a eso iba, también a él le tocó llevarse su máquina de coser cuando falleció mi abuelo, que se suicidó mi abuelo materno, porque el íntimo amigo le
faltó a la palabra y lo hundió en una quiebra. Ese íntimo amigo de mi abuelo venía a Buenos Aires a hacer unas compras y no tenía el dinero suficiente. Entonces mi abuelo, como eran hermanos de barco, se llamaban antes, le dio 2 cheques en blanco, firmados en blanco. Y después se encontró con que este hombre había comprado casas, había comprado cosas acá en Buenos Aires, se vino a vivir a Buenos Aires y mi abuelo no pudo pagar esto. Así que en esa época le embargaron, perdió todo lo que tenía y después que dejó más o menos arreglada la familia económicamente con todo lo que vendió y saldó la deuda, porque para él lo importante era saldar la deuda más que nada, se suicidó. Y de ahí quedaron las máquinas de coser que se repartieron, por eso se fueron repartidas. En este momento la de mi mamá la tiene mi sobrina, que la tiene con una hermosa planta adornada, porque ya de máquina de coser no la usa, por supuesto, pero queda. Pero sí, a ellos se les cumplieron todas las expectativas porque todos sus hijos pudieron educarse. Era un hombre muy respetado porque era una persona muy honesta. Él fue uno de los fundadores del hospital de Villa Domínguez. Le dieron la presidencia. Es la foto que no encontré en casa del día cuando a él le dan la presidencia, porque están todos sentados en sillas, pero mi abuelo está en una silla blanca en el medio, ¿no? Como que se destaca. Pero él no aceptó el título de presidente, dijo que era muy alto, entonces quedó con el de vicepresidente y quedaron 2 personas muy famosas en aquella época a cargo de la presidencia. Cuando fui ahora para el centenario yo le saqué una foto a la placa, por aquí la tengo, donde está el nombre de mi abuelo Israel Burdes como vicepresidente de la comisión de construcción del hospital. Y después también era la época que se hacían las cooperativas, se formaban las grandes cooperativas. Mi ¿Nos abuelo... podría contar cómo funcionaban las cooperativas? Mira, yo recuerdo poco de lo que me contaron de las cooperativas, cómo funcionaban, pero te puedo dar un ejemplo de algunas cosas que mi abuelo, de ahí surgió la idea de la cooperativa. En Villa Domínguez, en la época que ellos llegaron, había 3 panaderías. Mi abuelo siempre decía que hay que comprar a las 3, porque los 3 trabajan, los 3 necesitan vivir y los 3 necesitan de alguna manera como organizarse para vivir. Entonces a uno le compraba el pan, a otro la galleta y a otro la factura. A raíz de esto de mi abuelo, deciden los 3 panaderos que uno hace el pan para él y las otras 2 panaderías, el otro hace las galletas para él y las otras 2 panaderías, y el otro hace la factura para él. O sea que cada uno hacía una especialidad, pero compartían entre todos. Y ahí el canje no era económico, no era pesos, era mercadería, era por kilo de harina, por cantidad de huevos, por lo que se usaba. De ahí empezaron a hacer la primera cooperativa, que fue el Fondo Comunal. En ese fondo comunal, mi abuelo paterno, Elías Sheps, era el recibidor de granos. Yo tengo en mi casa no me acuerdo el nombre, con el que se clavaba la bolsa y se llenaba de granos y se controlaba. Yo lo uso para echar el pelleto, pero era de él con el que medían la calidad, calculaban la calidad de los granos para distribuir después los valores, ¿no? Ahí las cooperativas funcionaban de distinta manera. Eran, por un lado, por lo económico, es decir, el préstamo de dinero, pero por otro lado era comprar elementos de labranza para trabajar la tierra. Eso también, se agrupaban y tenían para comprar y se pasaban de uno a otro. Lo mismo, mi abuelo no era el único sastre, y había otros sastres, había un señor Zabulski, que también resultó después ser uno de ellos, un hijo de este señor, tío mío. Hubo otros Kunin que tenían almacenes y también, como muchas de las cosas venían de Buenos Aires y algunas eran importadas, también cada mes venía otro a hacer la compra para cada uno de los almacenes, hasta que empezaron a llegar los viajantes. En esa época venían ellos a comprar, no llegaban los viajantes. Cuando después la colonia creció y ya había más movimiento comercial y ya tenían el hospital, ya tenían el cementerio, que era otra cosa importante para los judíos ahí tener su propio cementerio, entonces ya empezaron a llegar y ya había problemas con
la gente de Villaguay. En Villaguay había un movimiento antisemita muy grande, donde a veces se organizaban para venir a atacar a la gente de Domínguez. Entonces se armaban todos con palos, porque armas no tenían y no querían tener armas, se armaban con palos para defender su casa de los ataques de la gente que venía de Villaguay, que eran antisemitas. Ahí fue donde se perdió la januquía de mi abuela, porque entraron y robaron ahí. Cuando yo les dije que después les iba a contar lo que había pasado, bueno, ahí robaron mucho. ¿Sabe usted por qué nació este movimiento antisemita y de dónde surgió? No. ¿De dónde? Sé el apellido de una de las personas que era las que siempre nombraban, cuando yo era chica, ahí vienen los Retamar. Los Retamar eran famosos porque eran los que organizaban todos, ¿no? Pero más que eso no tuve información. Recuerdo sí que nos hacían dormir, porque venían los viernes, los días de Shabbat, porque sabían que todos los hijos que estaban en la colonia venían hasta el pueblo. Entonces tenían más gente para... No mataban, ojo, venían a destrozar, a robar, a quemar, sí, quemaron viviendas, querían quemar la sinagoga, por ejemplo. Hace unos 3, 4 meses atrás, en la calle me dieron el diario El Argentino, nunca lo había leído, pero estaba sentada esperando para hacer un trámite y lo empiezo a leer y lástima que lo perdí, porque justo ahí sale un artículo donde dice que el intendente de Villaguay pide que se mantenga el templo de Villa Domínguez como patrimonio cultural histórico de la provincia, y se lo dieron como patrimonio histórico de la nación, es la sinagoga. La primera sinagoga era de barro, era me acuerdo que el techo era con paja, que sí, bueno, así fue que la quemaron, tiraron fuego sobre las pajas, pero no quemaron las torotas. Entonces en el mismo lugar se construyó después, con estas cooperativas que se hicieron para crecimiento, incluso para regar las calles también. Es decir, se organizaron como para hacer un pueblo al estilo de lo que ellos venían acostumbrados de Rusia, porque venían de un estándar de vida muy bueno ellos en Rusia, y económicamente muy bueno también. Y empezaron a organizar todo esto. Entonces, cuando se construyó la iglesia, cuando se construyó el templo, cerca de ahí había una iglesia. Entonces la anécdota fue que el día que se inauguró, todos los de la iglesia vinieron y celebraron el Shabbat con la gente de ahí cuando se inauguró el templo. Por ahí debo tener alguna foto de cuando fui ahora, ¿no? No sé qué más quiero preguntar. ¿Cómo hicieron para arreglarse con el idioma con tantos inmigrantes? Mi abuelo lo asimiló enseguida, a mi abuela no. A mi abuela le costaba muchísimo, ella hablaba mucho yiddish y hablaba ruso también. Yo no tuve mucho diálogo con mi abuela por ese motivo, porque era poco lo que podíamos hablar. Sí, era muy cariñosa, muy afectuosa, sí. Desde que vino de Rusia hasta que falleció no se cortó el pelo. Era una cosa... Era impresionante cuando ella se lavaba el pelo, porque sentada acá y hasta allá llegaba el cabello de ella. Y los nietos, los viernes al mediodía, sí, se hacía un rodete enorme. Después yo no sé cómo soportaba el peso de ese rodete, pero ella al mediodía, el viernes, ya se lavaba la cabeza. ¿Y saben qué usaba ella para, como desenredante? Las claras de huevo batidas. Nos hacía batir las claras de huevo a nieve y después nosotros teníamos que con la mano pasarle por el pelo y después pasar el peine, y ella después hacía el rodete. Y para nosotros era una ceremonia tan linda, pero tan linda, porque pero era impresionante. Miren, les juro que es, aparte blanco, mi abuela falleció muy joven, pero aparentaba ya, a la edad que ella falleció era menor que la edad que tengo yo. Y era una viejita, realmente era viejita, encorvada, canosa, pero era
era muy dulce, es decir, ella nos atendía muy bien a los nietos, era muy... ella nos escuchaba, nosotros hablábamos, ella nos escuchaba todo, nos enseñaba canciones. Los otros días cuando fui a ver a Anita, me emocioné muchísimo por la canción que le cantaba la mamá a ella, era la que mi abuela nos cantaba a nosotros también. ¿Te acordás cómo era? No la tengo en el oído, aparte no me pidas que la tararé, No, porque bueno. no llego para tanto. Es una canción tradicional, se canta siempre en todas las fiestas. ¿Su abuela estaba contenta de estar acá en Argentina? Sí, sí, porque salvó a los hijos que trajo de Rusia. No te olvides que ella vio cómo mataban al hermano. Ese sobrino que ella trajo estaban en la casa de ella. Ella vio cómo mataban al hermano, a la señora del hermano. Así que para ella fue encontrar la liberación y la posibilidad de crecer como familia y crecer ella también. Mi abuela era una persona muy instruida, leía muchísimo. Y la familia que quedó de ella de Rusia, ella mantuvo contactos, se escribían. Por eso tengo fotos que están escritas en ruso y nunca conseguí que alguien me pueda traducir qué es lo que dice la foto. Pero ella le mandaban libros, ella de acá de Buenos Aires también le mandaban libros. Ella le gustaba leer mucho. Y los que eran en castellano se los leían mis tías, ¿no? Pero... ¿Cómo era la educación en las colonias? Mira, la gente, el judío cuando viene de Rusia puede venir con una mochilita así, pero con los libros vinieron todos. Y con el afán de cultura también. Y la educación era la parte estatal y el shule. Antes del shule era que sabía más o menos, hasta que empezaron a llegar el Morín, era el que más sabía y más se bancaba a los pibes, entonces ese en su casa los reunía y les iba dando educación judía, de historia, tradición e idioma. Mi mamá, por ejemplo, sabía yiddish, y leía bien en yiddish también, pero después eran todos muy tradicionalistas también y siempre se preocuparon mucho por mantener todo lo que era la tradición, la costumbre y la religión judía. Y aparte todos mandaban a sus hijos a escuelas del Estado, es decir, ya había 2 escuelas ahí. Y una de esas escuelas fue maestra mi papá también, fue maestra mi abuela, la mamá de mi papá. Ahí. ¿Sabe usted qué trámites realizaron sus abuelos para venir? Mira, ellos de Rusia se fueron a Hungría y de Hungría fueron a Francia. Por eso hay una discusión, porque yo siempre busqué el apellido Burdes y hay una discusión, porque el barco que salió con mis abuelos de acá era de Burdeos. Entonces todos interpretan que cuando a mi abuelo le preguntaron por el apellido, él entendió que de dónde salió y entonces él dijo Burdeos y le quedó Burdes. Porque después mi abuelo trajo una hermana de él, que acá le pusieron de nombre Juana. Miren el nombre que le fueron a poner viniendo de Rusia, le pusieron Juana. Y como la trajo mi abuelo, le pusieron el apellido de mi abuelo. Entonces ella es Juana Burden de Cooperschmidt, que tenían una peluquería acá. Todos ellos eran gente que estaba muy bien económicamente en Rusia. Esta hermana cuando vino trajo más cosas de la familia de mi abuelo, ¿no? De mi abuelo materno. Y entre las cosas que trajo libros. Muchos libros, esos los tenía mi abuelo como la gran biblioteca de él, porque eran eso. Las tapas no eran eran tapas como de madera, lo llaman piel de algo de naranja, algo así, unas tapas duras que parecen de acrílico, parecerían ahora. Y unos balajeros, yo tengo uno de esos balajeros también en ese mismo material. Cuando llegaron, ¿tuvieron que alojarse en un hotel de inmigrantes ellos? Sí, pero muy poco tiempo, porque mi abuelo vino con dinero, entonces del hotel de inmigrantes se fueron a una pensión, y de esa pensión le hablaron de la provincia de Entre Ríos y le hablaron
de un gobernador había dado mucho calce, era Domínguez justamente, en honor a él se puso ese nombre al pueblo, que fue el gobernador posterior a Urquiza. Después de Urquiza, como gobernador de Entre Ríos, vino este gobernador Domínguez. Y él favoreció mucho la inmigración y sobre todo la inmigración rusa, de judíos rusos. Él decía que son los que saben trabajar la tierra. Mentira, ninguno venía de trabajar la tierra, todos venían de la ciudad y todos venían con guantes de oro, como decía mi abuela, ¿no? Y bueno, tuvieron que aprender a trabajar la tierra, pero la mayoría se dedicó a sastre o a comerciantes en esa zona. ¿Había comunidad sefaradí también? Ahí no, eran más todos rusos, de Lituania, Besarabia, había algunas familias de Kiev, que eran los Kunin de apellido, eran de Kiev. Después está de mi tía, la que yo te hablé, que tiene 90 y pico de años, ella es de Villa Clara, una villa que estaba cerca de Domínguez también. Ella ahí tuvo otra formación también, ¿no? Sería interesante que la entrevistara a mi tía. Sería interesantísima, primero porque tiene 92, 93 años, la lucidez que tiene, y aparte ella sí recibió educación judía profunda y religiosa también. Mi mamá fue la menor y la más rebelde de la familia, entonces todos heredamos la rebeldía de mi mamá y el afán de que la cultura está por sobre todo, así que bueno, nos manejamos por ese lado. ¿El templo de Villa Domínguez tenía características religiosas? O sea, ¿estaban separados los hombres de las mujeres? No. Y con respecto a la cultura y la religión, ¿usted le pudo con sus sobrinos pasarle algo de la cultura que adquirió? Sí, no en la forma que lo recibió mi mamá. Yo lo recibí de manera más abierta todavía. Y su formación era más liberal, más abierta. Y la religión mi papá nunca le dio bolilla, mi mamá un poco, muy poco. Y al estar, mi vida social empezó cuando ya estaba en Concepción del Uruguay. Y había una comunidad judía bastante rica, pero yo me integraba a la vida social y cultural, pero no educacional. Yo en esa época estaba más compenetrada con el piano y los estudios. Yo llegué a dar conciertos de piano en Concepción del Uruguay, en Paraná, siendo muy chica, ¿no? A raíz de eso después venía a dar clases acá, a estudiar acá. Entonces venía una vez por mes a dar las lecciones de piano acá con Guastavino. Tuve como compañero a Bruno Gelber, era mi compañero de algunas veces en algunas clases que veníamos a dar acá. Así que yo no ocupaba mi tiempo en la escuela y en el piano. Yo era de estar 6 a 8 horas seguidas tocando el piano, ejercitando, y no me interesaba, la verdad es que no me interesaba la religión en sí. Sí, la tradición, en casa se respetaban las festividades y nos reuníamos la familia, las comidas típicas, era lo que más se tomaba en cuenta. Mi mamá 1 o 2 veces fue al templo y creo que 2 o 3 veces la recuerdo que haya ayunado en Kippur. Pero después no, integrados en la colectividad judía de Concepción del Uruguay lo estábamos, pero mi papá era docente en la escuela estatal, siempre lo fue de escuela estatal, yo siempre fui de escuela estatal también, y cuando vine acá a Buenos Aires justo se iniciaron las escuelas integrales. Entonces empecé a trabajar en la escuela, una escuela que no existe más, la escuela Sprinzak. Primero el señor Kaplan, que era del templo de la calle Paso, tenía la escuela Dr. Herzl, ese templo a su cargo. Y el señor Kaplan, que era de esa villa Domínguez también, se cruzó con mi mamá, entonces le dijo, mandame la nena que venga a trabajar en el comedor. Yo empecé a trabajar en primer año de escuelas integrales en el Herzl de Tucumán como
maestra de comedor y del el horario intermedio entre la mañana y la tarde después de comedor. Eso fue en el año 67. En el año 68 empecé a trabajar en el Schule Springsack. Ahí trabajaba como maestra en la parte oficial y siempre trabajé en la parte oficial y como directora de Schule también. Yo de Springsack pasé al Tel Aviv número 3, estuve 3 años en Springsack, 3 años en el Tel Aviv número 3 y hice el curso que hacía el Badajinos para maestras normalistas para seguir progresando en la carrera. O sea que a los 3 años que inicié como maestra me nombraron directora en la escuela Ben Gurión de Ramos Mejía. Ahí trabajé hasta el año 79, porque ahí, bueno, enfrente estaba el distrito militar San Martín, era la época del proceso y a mí me tenían muy fichada porque era profesora de filosofía. Y lamentablemente ahí estaba controlado por el famoso Checolás. Entonces el que era en ese momento coronel Barrios, era un coronel muy democrático, en serio lo digo, no con ironía, se cruzó un día y me dijo, mire, dice, a usted le conviene irse porque le van a caer en su casa porque descubrieron que usted es profesora de filosofía y están en contra del sionismo, saque todo lo que tenga de sionismo de la escuela. Dice, le vengo a decir esto porque yo me retiro ya de la carrera militar porque esto no es la carrera que yo elegí. Y bueno, a raíz de eso, la escuela Ben Gurión tenía una pileta de natación muy grande y ellos cruzaban del distrito a probar unas balsas que tenían para ver si estaban pinchadas, qué sé yo. Y este señor Echecolás me cita un día para preguntarme por qué no le permitieron a él asociarse al club de la escuela. Digo, la verdad, digo que no entiendo, pero entiendo por qué no, porque es un club de padres y alumnos de la escuela, nada más. Este señor me dice, no, dice, yo pienso que no me aceptaron porque era judío, porque no era judío. Entonces, yo en mi boca, no sé para qué la abrí en ese momento, dije que mi papá tuvo el mismo problema que él. Me dice, ¿por qué? ¿Su papá no es judío? Le digo, no, mi papá quiso ser presidente de la República Argentina y no le permitieron porque era judío. Al otro día vino a Coronel Barrios y me dijo, era justo antes del Rosh Hashanah. Me dijo, Elsa, le conviene irse, así que tuve que ir a hablar en la DAIA, ahí, bueno, estuvieron viendo qué es lo que podían hacer conmigo. Primero me dijeron, sí, te tenés que ir, así que avisé que me iba de la escuela, que renunciaba. Si no, creo que hubiera seguido en esa escuela, porque fue una escuela hermosa, una experiencia hermosísima. Trabajé 9 años ahí. Después, extraoficialmente me refiero. Y me fui y estaba el ingeniero Sabelinsky en las reuniones de DAIA en ese momento. Justo se da que muere Emma, la directora de Tarbut, en un accidente en una estación de servicio que explotó y ella estaba cargando nafta ahí. Entonces pasa Diana Casabé a la dirección y a mí me pasan a la vicedirección de la escuela Tarbut. Yo, a través de qué estoy contando esto, a través de esto yo me fui informando y cada vez compenetrándome más con la historia, la tradición y la religión judía. Religiosa no soy, por supuesto, pero sí empecé a raíz de eso a recabar información de las raíces de mi familia, porque mis tías me contaban cosas, pero yo no las registraba. Pero a raíz de esto y de las fiestas escolares y sobre todo cuando se empezó a recordar el levantamiento del gueto de Varsovia, fue algo que a mí me movilizó muchísimo. En parte, bueno, por ese alma rebelde que uno lleva adentro, ¿no? Y sobre todo cuando es más joven. Y entonces empecé a investigar un poco más. Tuve la suerte que mis tías vivían, todavía mi mamá también, mi papá también, así que yo iba preguntando, iba anotando, entonces por eso van a ver todas las fotos que están escritas atrás, así
a los apurones, porque cada tía mía que fallecía, a mí lo que me traían mis primos eran las fotos, tomar las fotos, tomar las fotos. Yo tengo fotos repetidas, un montón, porque de cada uno de los que fallecieron eran muchos hermanos, ustedes vieron en la foto que son muchos. De cada una de las fotos había una historia, y entonces, bueno, aprovechaba que mi tía vivía, me contaba la historia, y después, cuando fui a Villa Domínguez para el centenario, también hablé con este muchacho Quiroga, y entonces también quedé con él. Ahora tengo que mandarle una valija llena de fotos, armado todo, porque él justamente la historia de mi familia no la tiene. Nada más que la chapa de mi abuelo y alguien que así algunas veces lo nombró. Así que estoy esperando a terminar un juicio que estoy haciendo con ANSES para poder irme e instalarme unas 2 semanas allá con este señor Quiroga para entregarle, porque después se pierde. Respondiendo a tu primera pregunta, mi sobrina sigue la tradición, también es la 6ª generación de docentes. Ella está en el Ministerio de Educación hace 7 años más o menos, no es cargo político. Está en la facultad, está en el Museo de Ciencias Sociales y está en el Instituto del Profesorado también como profesora. Y también recibió la misma educación que recibí yo, es decir, más abierta, más liberal, más desde el punto de vista de la cultura. Y la tradición la mantiene, pero mucho menos que yo. Sus hijos van a Carlos Pellegrini, el nene no quiso hacer bar mitzvah y se le respetó que no haga bar mitzvah, pero poco a poco van preguntando. Ahora ellos son, así como fui yo, ahora son ellos. Creo que son etapas de la vida que uno empieza a buscar sus raíces, mientras no se le mueve el piso, no pasa nada. ¿Qué sentís que te da, que te enriquece saber tus raíces? Me enriquece muchísimo, me enriquece desde el punto de vista de saber de dónde vengo y poder orientarme al famoso hacia dónde voy, ¿no? Sí. Usted nos habló mucho de la familia de su madre. ¿Qué nos podría contar de la familia de su padre? Yo les dije al comienzo que de la familia de mi papá es muy poco lo que tengo, porque mi abuela nació en el barco llegando acá, como les dije, y ellos se asimilaron mucho, mis abuelos. Mi abuelo paterno era recibidor de granos en el fondo comunal, y hay un libro de León Peccini donde creo que se llama Mi pueblo, mi tierra, hay un capítulo destinado a mi abuelo donde justamente lo pinta como tan asimilado, que mi abuelo era que escribía payadas y tocaba la guitarra y cantaba payadas y se peleó con uno a cuchillazo. Es decir, nada que ver con la familia de mi mamá. Yo me identifico más con la familia de mi mamá, por ejemplo. Y con la familia de mi papá me identifico por el lado de la postura, digamos, no política, ¿viste? Porque no es una cuestión política, sino la formación típicamente socialista, demócrata, progresista, ¿viste? Otra apertura, ¿no? Y la parte cultural también. Por eso es poco lo que tengo. De la familia de mi papá, los chefs se destacaron, por ejemplo, por el lado cultural, por el lado de abogado. Había un primo de mi papá, pero más por el lado de mi abuela, por los Heller, que tenía un instituto de contabilidad, y los libros de contabilidad de Isaac Heller. Después, Abraham Sheps, el que fundó el Banco Mercantil, era primo de mi papá, y se casó con una prima de mi papá, que era Heller. Eran de 2 familias, de los Sheps y de los Heller, eran primos los 2 de mi papá y se casaron. Polly, la esposa de él, era pintora. Ella ganó muchos premios en batik acá. Una de sus hijas falleció después de la Guerra de los 6 días, Violeta Sheps. Hay un libro escrito por ella que se llama La Guerra de los 6 días. Y Margarita, la otra piba de Abraham Sheps, se fueron a vivir a Israel y falleció allá hace poco, muy joven era. Y después yo no tuve mucho contacto con la familia de mi papá porque no eran familiares. La familia de mi mamá eran tradicionalistas, se reunían para
para las festividades. En la familia de mi papá nada de eso existía. Mi abuela se vino de la colonia a vivir a Buenos Aires, ni bien quedó viuda. Mi papá siguió allá, el hermano de él se dedicó acá al comercio y el hermano menor, que eran los dos hermanos mayores, le solventaron los estudios y se recibió de abogado, que tenía un estudio acá, socio con quien fue muy conocido en la comunidad judía, Tobías Kamenyan. Eva Kamenyan, la esposa de Tobías, fue rectora de este colegio hace muchos años, sobre todo cuando se hizo el colegio en Ort. Y Tobías Kamenyan era socio de mi tío en el estudio jurídico. Ahora, en la familia ahora, mi familia ahora se reduce a mi sobrina, los hijos de ella, los primos míos, chefs, y de la familia de mi mamá, con los primos no nos vemos. Es al revés, ahora se dio que estoy más con los chefs que con los burgues. No sé qué más quieren preguntar. No sé cuál está filmando. Eso. ¿Esta? ¿Nos quiere contar de qué se trata su fotografía, señora? ¿Esta? Sí. Esta es de la escuela en la colonia Leven, cerca de un pueblito llamado Las Moscas, también cerca de Domínguez. Esta es una escuela que quiso construir el barón Hirsch, pero para escuela del Estado, no para escuela judía, porque la colonia judía ahí era muy chica. Mi papá ahí fue maestro, director, cocinero, portero, era todo ahí. Era él, dos maestros y una maestra que no era maestra, que era mi mamá, que ayudaba con los chicos con dificultades de aprendizaje. Esta es de la escuela de Villa Domínguez. Esta, ¿así te lo pongo? Sí. Esta es de la escuela de Villa Domínguez. Esta también. Déjelas. ¿Y nos quiere mostrar alguna foto de su familia? Antes de mi familia te muestro una más, a ver si la tengo acá, de cómo es ahora la escuela. Esta es la escuela ahora. Construida por el gobierno de la provincia, exacto. Y bueno, acá esto es el fondo comunal actual de Villa Domínguez, donde les conté que mi abuelo era recibidor de granos. De mi familia, esta no es de la familia. Esta es toda mi familia materna. Es mi tío Carlos Burdes, que fue médico en Zapala, Josefina, casada con Kunin, Adela con Kunin, son dos hermanas casadas con dos hermanos, Sofía, casada con Zabulski, mi tía Ley, que es soltera. Esta es mi mamá, la menor de todas, y mi tía Lida, la llamaban Pipe, casada con Sidak. Esta es mi abuela materna, mi abuelo. Esta es la mamá de mi abuela, mi bisabuela, y este es el hermano de mi mamá, que es Bedio Arbaro, que yo les conté que es el primo que trajo la abuela, la mamá de mi mamá. Y estas fotos es mi abuela y mi abuelo ya casados. Hay una de cuando se comprometieron. ¿Esas son las que son de Rusia? De Rusia, esta foto es de Rusia. Esta es la que sacó mi abuelo acá cuando vinieron de Rusia. Es mi abuela, mi abuelo y los dos hijos que nacieron en Rusia. Y esta es la primera que nació en Argentina. ¿Y los de Brasil, que decía que nació en Argentina? Esa es, no hubo contacto. No, esa hermana prácticamente se perdió. Esta es la hermana de mi abuelo, la que después tenía la peletería acá en la calle Suipacha, Burdes de Cooperschmidt. Es interesante ver la vestimenta, ¿no? Es impresionante. Sí. Esta es mi abuela y mi abuelo el día que se comprometieron en Rusia. Y esta es mi abuela con sus padres antes de comprometerse. Esta es otra foto de mi abuelo y de mi familia paterna.
es lo poco que tengo. Es mi abuelo y mi abuela, Luisa Heller y Elías Sheps. Y esta es mi abuela, mi abuelo, mi papá y el hermano menor, Alfredo, el que es abogado. Este era el hermano mayor que falleció a los 16 años de la epidemia de tifus. Claro. Este es mi abuelo también. En el cementerio de Domínguez se ven las tumbas de los chiquitos, ¿no? Claro, claro, Casi sí, todos sí, los sí, sí, chiquitos. sí. Ahí en el cementerio de Domínguez está enterrada una hermanita mía, menor que yo, 5 años menor que yo, que también nació en Domínguez y nació muerta, pero nació con 9 meses por una equivocación. Eso fue mala praxis, ¿no? Ahí se inicia la mala praxis. Esto es el papá de mi tío, el que mataron. Este es un primo de mi mamá que mandó la foto para la tía Base. Mi abuela era Berta Respikov de Burdes y el nombre era Baseguite, era el nombre de ella en yiddish. Entonces lo único que yo distinguí de esto escrito en ruso es Base, ¿no? Claro. Es un primo. Y después que les traje para que vean como curiosidad, ¿dónde está acá? Pero esto es cuando mi papá se recibió de maestro en la escuela Alberdi, de maestro rural, y lo traje para que vean, porque acá los jóvenes, mirándolos, parecen jóvenes muy grandes, Exacto. y tenían entre 17 y 19 años, en el año 31. Fíjense cómo estaban, la traje nada más que por eso, por poca diferencia con la edad que pueden llegar a tener ustedes, entre la vestimenta, todos de traje, moñito, y el aspecto de viejo, de adulto. Esta no sé si la sacaste, es también los tíos de mi mamá, un tío y un primo de mi mamá en Rusia, que se sacaron la foto en la plaza donde cada día con las flores se cambiaba la fecha. Entonces ahí está la fecha de octubre del año 35, creo, ¿no? 15. Y después sí, esto que lo quería filmar, que vale la pena. Sí. Bueno, esto lo traje como curiosidad. Mi abuela nos mostraba las fotos que para ellos eran las fotos cómicas de Rusia. ¿Ya está? Pero está hablando de, no sé, uno lo interpreta así, de dónde vienen los bebés, digamos, ¿no? Claro, no, con el repollo, pero el huevo, y después con la pelela. Y de otro, claro. Sí. Esa no sé, pero las otras puede ser. Claro. Bueno, y para completar esto, acá es de cuando fue el centenario de la colonización. Les quiero mostrar, bueno, esta es la entrada a Villa Domínguez. Esto se mantiene, ya no se usa el molino, se lo mantiene como parte histórica, sí, sí, sí. Esto era la escuela, la otra escuela de Villa Domínguez. Este era el cartel que nos pusieron para los que llegábamos de bienvenida. Esta es la calle principal. Acá esta gente es Simón Zabulski y su señora. Fue el primer matrimonio mixto que hubo. Eso no me lo contar. Y que viven, esta casa es la casa de mi abuela. Viven en la casa que era mi abuela. Cuando yo fui para el centenario, paré en la casa de ellos porque él es hermano de un tío mío casado con una hermana de mi mamá. Entonces lo hablé por teléfono. Esto ya les conté, es un árbol al cual se le prendió como parásito un rosal, pero el que florece es el rosal y parece que es el árbol florecido, pero es el rosal que está prendido acá. Esta es la galería de la casa de... Fíjate si está derecha la foto, porque por ahí... Sí. Esta es la galería de la casa, esta era la casa de mi abuela. Bueno, esta sigue siendo la calle principal.
Les quiero mostrar que yo saqué de la casa anterior de mi abuela. El hospital lamentablemente no existe, ahora es una especie de geriátrico. Este es Simón Zabulski, donde yo estuve en la casa de él. Su hijo Juan vive en Paraná ahora. Este es el nieto de ellos. Les quería mostrar del hospital. Esta es la plaza. Y este es el hospital. Lo típico del hospital de Villa Domínguez siempre fueron las palmeras. La gente se ubicaba de las palmeras a la derecha, de las palmeras a la izquierda, de las palmeras para arriba. Nadie decía del hospital, todos decían de las palmeras. Esto es, lo hermosearon al hospital, pero ya no existe como hospital, lamentablemente. Y esto es lo que yo les decía de la chapa que hay en el hospital, donde aparece el nombre de mi abuelo como vicepresidente de la comisión directiva para la creación del hospital. Este es el frente de la primer casa de mis abuelos. Todo se sabe porque acostumbraban a escribir arriba el año en que fue construida y qué familia vivía ahí. Por eso después yo saqué, esta es de la familia Patin, una familia muy tradicional que mi mamá perdió contacto con ellos, la familia Patin de Villa Domínguez. Esta es la farmacia, ahora después sigue en el mismo lugar que estaba antes la farmacia. Perdón que te dé vuelta, no, es así. Este es el otro costado de la casa, de la primer casa de mis abuelos. Acá está la farmacia como es ahora. Así era la esquina antes. Esta es la entrada a la plaza y acá es el monumento a Domínguez, el gobernador Domínguez, que como no sé si lo comenté antes de grabarlo, que fue el primer gobernador después de que fuera gobernador Urquiza. Fue el primer gobernador que hubo en Entre Ríos después de Urquiza. Era también de formación socialista, muy abierto a lo que era la colonización, al cooperativismo. Este es el fondo comunal actual. También hay una chapa donde recuerdan a mi abuelo Elías Sheps como un recibidor de granos. Hoy en día, ¿qué funciones cumple? Acá también tiene para recibir granos, porque todavía en Domínguez se sigue trabajando con los silos, no hilos, con los silos. Y con todo lo que tenga que ver con granos, ¿no? Se sigue cultivando la tierra. Esta es el frente de la casa que les conté antes de la familia Patin. No se ve, pero está escrito acá que dice Patin. Y esto era el famoso lugar de la familia Neumann, donde iban a cargar nafta todos, y los tanques siguen estando como estaban antes, nada de estación de servicio ni nada por el estilo. Y esto era el hotel. Creo que no hay más. Y esta es la escuela que ya les había mostrado, la escuela actual de Villa Domínguez. Falta que eso deberían tener ustedes de la escuela Ort. Tenemos. De allá, claro, yo no tengo de Si la querés escuela te Ort. hago una copia de lo que tenemos, ¿te Y interesa? lo último, sí, Bueno. puede ser. Y lo último es este librito que hicieron ellos conmemorando el centenario de la colonización. Es increíble que siendo una colonia netamente judía, Osvaldo Quiroga sea el encargado del museo. Es impresionante. Aparte lo que sabe, Sí. ¿no? Yo me olvidé de traerle, yo tenía que él me había fotocopiado de mi abuela, las obras de teatro que mi abuela paterna, Luisa Heller de Sheps, esto es de cómo era antes. ¿Quieren estas fotografías? Estas no. Lo que puedo hacer es o sacarle fotocopia, o si usted quiere sacar fotocopia y se lo pagamos para no tener nosotros el libro. No, como quieran, es interesantísimo el libro. Es todo como era antes. No, no pasa nada. Bueno, ¿algo más nos quiere Nada contar? más. No, algo más si ustedes quieren preguntar, encantada. Esto es mi abuelo leyendo el diario con
con una de mis tías. ¿Qué le pareció esta experiencia de ser entrevistada sobre un tema tan profundo como es el origen de la familia? Es importantísimo, tanto para ustedes como para mí, poder contarlo, para que quede algo de lo que tiene que ver no con mi familia, sino cómo era la familia y cómo estaba organizada y cómo de alguna manera pudieron transmitir. Yo creo que lo importante es que ustedes están rescatando esto. Para mí es más importante lo que están haciendo ustedes que lo que yo les puedo contar. Lo que ustedes están haciendo es mantener lo que es la tradición judía que se basa en la memoria y en el relato, ¿no? Y eso es, creo que es lo que mantuvo la existencia de nuestro pueblo y el respeto por los muertos. El pueblo judío tiene un respeto a tal punto de que es como si permanecieran vivos a través del tiempo, ¿no? El tiempo, a nosotros nos pasa el tiempo, ¿no? El tiempo nos transcurre a nosotros, el tiempo no se pierde, nos perdemos nosotros, pero el transcurrir del tiempo es lo más importante que puede haber para poder transmitir, y creo que eso es lo que va sentando las bases de lo que hace al sentimiento de pertenencia a un pueblo, a una tradición, y si quieren a una religión también, ¿por qué no? Le agradecemos el tiempo que nos ha brindado y a su vez toda la información que nos dio. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho más a ustedes porque es la posibilidad de poder brindar algo que tiene que ver conmigo y con mi familia, pero para que lo puedan recibir ustedes y alguien más en algún momento, ¿no? Es importante para todos. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias.